Llamaste a María y a Pablo. No hay nadie, tenemos hora 2, no hay nadie. En la de la mañana no hay cafetería, no hay nadie. María está ahí. Y falta de viene ahora también. Está llamando a María. Duro que vais sin entrar en las listas. Sí, 5 robaron un coche rojo así, Pues con esto se pone esto. se le fue solo y le bajo el río. Entonces te lo gusté con la carretera y con el callao. Con nadie, 8 metros. Yo voy a llamarle para comprar Sandra, que chiste la vida. Sí, una conferencia. Estoy filmando aquí, filmando, no está, ahí abajo en la pantalla. Ah, ya está ahí. Bueno, por favor, bons días, comenzamos o pleno. Non hai que o primeiro punto do orden do día é sorteo para elexir os membros das mesas electorais das eleccións municipais ao Parlamento Europeo, as eleccións municipais e ao Parlamento Europeo do 26 de maio de 2019. Bueno, como hace recientemente hacemos un sorteo para la designación de los miembros de las mesas en las elecciones generales, ahora toca a las municipales y al Parlamento Europeo, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Por parte de uno de los miembros de la corporación tiene que subir a las dependencias de estadística a hacer el clic que permita la aplicación del programa que determinará el sorteo de quien quiera, que vaya uno y mientras tanto los demás esperamos para... Cabeza de lista aquí hai 1, 2, 3, 4, non? Dice más sin querer. Hai 4. Queren máis, veña, máis. Sí. No. Para que fóramos 4 cabezas de lista, pero non queren entonces nada, veña, máis. Sube, máis, por favor. Máis, por favor. Ande por arriba. Sí, vamos a botar a culpa. Alguien esperaba, ¿eh? Oye, levarnos de caminar diciendo que tal, Ay, que nada. Eso tiene que estar aquí saliendo en la pantalla, ahora mismo se da aquí. Rafa, bien. Claro, por si hay una cosa, nadie salen ahí los nombres todos. Eso es punto de mayo. Oye, de hecho, hoy van a estar las listas aquí. No, unha cuestión así de fora de mentes de debate. Vamos a ver, hubo un caso para as eleccións estas xerais de que hubo xente, porque, perdón un segundo Paz, vamos a ver, señor secretario, cando se lle comunica aos que salen agora no sorteo, cando se lle comunica o tema? Inmediatamente, lo que pasa es que va habiendo excusas continuas y se van designando a partir de la lista que tenemos ahora. Pero ¿quién designa? La Junta Electoral. No sé, lo designa la Junta Electoral en base al sorteo que hacemos hoy. Entonces se va tirando de las listas y puede llegar a suceder que se cubran 5 o 6 puestos incluso o más de las listas porque se están escogiendo con 10 suplentes cada una. Pero ahora me toca a mí y yo tengo un viaje no sé qué, entonces ¿qué hago? ¿A dónde me dirijo yo para decir a que la no Junta puede? Electoral de zona? Y entonces a partir de este sorteo el Ayuntamiento no pinta nada. El Ayuntamiento solo pinta la notificación de los diversos miembros a medida que se vayan aceptando excusas por la Junta Electoral de zona. Porque hubo una persona que se notificó el sábado por la tarde en menudo lío. Pero claro, lo que pasó ahí fue distinto.
puede suceder que para un mismo puesto vayan renunciando continuamente y aceptando la Junta de Zona las renuncias, y entonces puede que llegue al último día a una situación de estas raras. Lo que pasó ahí, que estás diciendo tú, fue que un miembro designado a falta de un día o dos se obtuvo una baja médica, y entonces hubo que llamar al siguiente el sábado por la tarde, cuando ya incluso no había... Eso fue una situación excepcional. O sea, normalmente eso no pasa. En suposto caso de que non suceda esa situación extrema, o primeiro que entra a votar a nova Eu mañana. que porque non sei quen ten, se falta o presidente. Conclusión, no ir nunca a las 9 de la mañana porque hay miedo. Pero unha cousa, Ángel, e se por ejemplo falta o presidente de la mesa, ¿quién lo ocupa? El primero que llega a votar o uno de los vocales. No, vamos a ver, si falta, allí van el presidente y dos suplentes. Si faltan los tres de cada puesto, tendría que ser el siguiente, no tienen por qué los vocales ocupar el puesto. ¿Sale un nombre decorado? Bueno, pues entonces podemos seguir el pleno, que son 2 puntos nada más. Vale. Pois entonces, o segundo punto do orde do día é posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención do 2 do 4 do 2019, registro de entrada número polo que se indica que con data do 15 do 3 do 19 remiteuse ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o marco orzamentario a medio prazo. Es el escrito de 2 de abril del 19 en que se da cuenta de la remisión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del marco orzamentario a medio plazo a través da plataforma informática da Oficina Virtual das Entidades Locais. Ben, e o punto número 3 é posta en coñecemento da Corporación do decreto da Alcaldía de 1 de abril de 2019 mediante o que se aproba a liquidación consolidada de 2018. Es una resolución de 1 de abril que en el punto resolutivo indica que, examinar el informe de intervención xeral da documentación anexo, procede a asumir as condicións del 20 de informe de liquidación do Concello con resultados en magnitudes económicas que cobran este decreto e informe citado. Despois se asumen os escenarios de uso do superávit remanente de tesorería, se ordena que se leva ao plano de corporación esta liquidación do organismo autónomo da Teresa de Senso, que se remita ás administracións públicas pertinentes, que se unha documentación de liquidación a todos os contratos menores celebrados, se aproba a aprobación da liquidación, se dá aprobación a liquidación de cada un dos presupostos separados que integran os generales da anualidade, se aproba a liquidación consolidada 2018 e finalmente se indica que se dará cuenta al Pleno e a los demás organismos. Listo. E non aumento máis outros que tratar, levantamos a sesión. Entonces ahora, Ángel... La copia de la documentación, como la que ahora está saliendo... sí. La copia de la documentación, si queréis ya se puede dar el pleno por cerrado y la copia de documentación se le da a los portavoces una vez que acabe, que se pasa un momento por secretaría, por estadística, y ahí se extradita la copia de los miembros de las mesas. Non quería pensar por cerrada, non me dio máis interesado. Vale. Sí? Sí. Vale. Acabou o pleno, porque agora facemos unha reunión interna, non lles importa. Gracias.